clarito. Cuando uno estudia la palabra del Señor así, no, usted no está escogiendo pasajes bíblicos, sino que va de una manera sistemática. La enseñanza de esta noche a usted le podría parecer un poquito política. En ningún momento, hermano. En ningún momento. Dios sabe que no es así y ahí tenemos la base bíblica. Entonces, por eso es bueno, hermano, es bueno en nosotros estudiar la palabra de una manera sistemática. E ir entendiendo, ahora tenemos recursos, hermano, muy buenos. Como por ejemplo, si usted se consigue un strong, sería una concordancia, gracias hermano, una concordancia strong. Ahí te tiene palabras en hebreo, tiene palabras en arameo, tiene palabras en griego. Y usted no tiene necesidad de dominar un idioma de los que yo le he mencionado. Entonces usted se va a buscar una palabrita y usted, dependiendo de lo que esté leyendo, el contexto de lo que esté leyendo, usted va a entender muy bien el pasaje. Por ejemplo, allá en el capítulo 2 de Génesis, cuando el Señor está formando a Adán, Él lo forma del polvo de la tierra, así lo dice la palabra, pero Él estaba inerte. Él estaba inerte. Lo habían creado y estaba inerte. Y dice la palabra del Señor, que Dios sopló hálito de vida. Dios le transmitió al ser humano. Nosotros llevamos parte de Dios en nosotros. O sea que lo transmitió. Dice que sopló aliento de vida. Y dice ahí el pasaje, y fue el hombre un ser viviente. Esa palabra ser en el hebreo se me quedó, hermano, porque una de mis preguntas era ¿qué quiere el alma? Esa era mi pregunta, o sea, desde que yo creí en el Señor, ¿qué es el alma? Entonces, le estoy diciendo eso porque me he informado un poquito. Entonces, la palabra ser ahí en el hebreo es nefesh. Nefesh. Esa palabra nefesh, hermano, si usted la busca en la concordancia que yo le estoy diciendo, tiene 24 significados. No tiene uno, tiene 24. Entonces, en base a lo que usted está leyendo, usted se va a dar cuenta cuál es la palabra que se está utilizando, porque la palabra nefesh en hebreo significa vida, pero también significa muerte, significa hígado, significa corazón. Tiene 24 significados, pero también significa alma. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de nuestras emociones. Dios compartió de él con nosotros. Los animales no. Oiga esto, hermano. No es el estudio, pero le estoy explicando esto. Hermano, Dios hizo a los mamíferos, a los reptiles, a las aves, las hizo del polvo de la tierra. A nosotros nos formaron del polvo de la tierra, pero ni a ningún animal Dios le transmitió lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos parte de Dios. Tenemos, el alma es el asiento de todas nuestras emociones, tenemos voluntad. Usted tiene una voluntad, yo tengo una voluntad, tengo emociones y también tengo intelecto. Tengo voluntad, o sea, yo digo, ejemplo, yo después de salir del culto me voy a comer 8 pupusas. Esa es una voluntad. Yo también puedo decir, me voy a comer 6. Entonces tenemos un raciocinio, lo cual no tienen los animales, solo los seres humanos. Entonces, en vista de lo que yo le estoy explicando, por eso me encantan los estudios. Aquí yo no he escogido este versículo, porque solo un versículo vamos a leer. Este viene. La semana pasada hablamos de la gracia, hoy ya cambió el tema, hoy va a hablar de otro tema. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo bonito de estudiar la palabra del Señor sistemáticamente, porque uno va aprendiendo. Así es de que vamos a leer capítulo 3 de Tito y versículo 1, solamente un versículo, dice de la siguiente palabra, de la siguiente manera. Recuerde que aquí es un cambio totalmente. Él habló de la gracia, hoy va a hablar de otra cosa. Recuérdales
que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oramos. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra, papito lindo. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, nosotros aprendemos muchas cosas, muchísimas. Y por eso te damos las gracias, porque en tu amor y tu misericordia tú has dejado tu palabra para que conozcamos todas estas cosas y que podamos tener, Señor, las cosas muy, pero muy claras, Señor. Así que yo te ruego que tú me ayudes para que yo pueda exponer tu palabra con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga sea para la honra y gloria suya. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Antes de iniciar, hermano, a estudiar este versículo, nosotros nos tenemos que hacer preguntas. Esa es una de las maneras que uno también aprende un poquito más rápido. Cuando usted lee un pasaje, hágase la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes son los receptores? Todo eso, usted hágase preguntas. Entonces, si yo tengo este versículo, la primera pregunta que me tengo que hacer es que ¿quién creó a los gobernantes y a las autoridades? ¿Quién las creó? Dios las ha creado. Ahí lo dice el capítulo 13 de Romanos. Y yo lo invito a que se vaya para allá. Entonces, ya nos hemos contestado la primera pregunta: ¿quién creó los gobiernos y las autoridades? Ahí está en Romanos 13 y dice ahí de la siguiente manera. Oiga lo que está diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oiga esto: de modo quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces ya nos respondimos la primera pregunta de quién creó los gobiernos y las autoridades. Ahora la otra pregunta que nos tenemos que hacer, porque usted se la necesita hacer, yo me la necesito hacer, es: ¿para qué creó Dios los gobiernos y las autoridades? ¿Para qué? Ya respondimos quién las creó. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fueron creados los gobiernos y las autoridades? ¿Para qué? El mismo pasaje de Romanos lo dice, hermano. Número 1, para refrenar la maldad. Número 1. Número 2, para castigar al malo. Número 3, para proteger al bueno. Oiga todo eso, hermano. No, yo no me lo estoy inventando, aquí lo vamos a leer. Y el cuarto es para servir a Dios y al pueblo que ellos gobiernan. Y les voy a decir algo más, ya vamos a leer eso. Los gobernantes de las naciones son servidores públicos. Son servidores públicos. ¿Se merecen respeto? Claro que sí. Todos los seres humanos nos merecemos respeto. Todos. Porque estamos hechos a imagen y semejanza del Señor. Todos nos merecemos respeto. Entonces, ellos son servidores públicos. Y si usted no sabía, nosotros, el pueblo, les pagamos su sueldo. ¿Cómo? A través de los impuestos. Usted paga impuestos, yo pago impuestos. Usted no me va a decir, no, yo no pago impuestos. ¿Y por qué? Si cuando va a comprar, hermano, ahí la sopa de pata, lleva el impuesto. Cuando usted va a comprar la yuca frita, ahí va el impuesto, ya todo.
Entonces, ellos son servidores públicos. El salario que ellos tienen, el pueblo, a través de sus impuestos, se lo reparten ellos para su salario. Al presidente de aquí, de este país, él es un servidor público. Servidor. O sea que él tiene que servir al pueblo, ¿verdad? Él tiene que servir. Y otra de las funciones del presidente es, hermano, que hayan leyes justas, porque para eso han sido puestos. Ellos han sido puestos para eso, para que hayan leyes justas en las naciones. Entonces dice aquí, yo se lo voy a leer en la lenguaje actual porque está un poquito más entendible y se lo voy a leer del versículo 3 en adelante, porque ya leímos los dos. Ya nos contestamos la primera pregunta, ¿quién creó los gobiernos y las autoridades? Ahora nos vamos a contestar la pregunta, ¿para qué creó Dios los gobiernos y las autoridades? Ahí lo dice la palabra de Dios. Porque estoy en el 3. Porque los que gobiernan no están para meterle miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Hermano, en los gobiernos no está para andar intimidando a la gente, ¿no? Esa no es su función. La función de ellos, es, número uno, para refrenar la maldad. Ya les voy a explicar algo con respecto a esto. Pero ellos están para castigar al que hace lo malo. Ellos no pueden estar castigando a alguien que no ha hecho nada. No pueden. Porque si no están quebrantando las leyes. Y Dios los ha puesto a ellos para que lleven adelante a las naciones, pero de una manera justa. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? De todos los gobernantes a nivel mundial. ¿Sabe cuál es el problema? De que ellos no lo hacen. Hacen su función en parte. Porque usted mencióneme un gobernante a lo largo de la historia que haya actuado justamente. Dígame uno. Está hablando a lo largo de la historia. Era malo. Sí, malo. Con mano dura, mano de hierro es otra cosa. Pero era malo. Y le voy a decir algo. Yo no había nacido cuando él ¿cómo se llama? Gobernó. El último, porque fue una dictadura, el último presidente militar fue Molina. A ese sí me acuerdo, gordito y bigotudo. Pero fue una dictadura. Solo ellos querían el poder. Y por eso el PCN está llorando, porque le quitaron el poder. Ya nunca lo va a volver a tener. Porque hicieron las cosas mal. Por eso usted va a entender de que va a haber un reino milenial, donde va a venir exactamente el Dios de justicia. Él es el único, de ahí nadie, hermano. Entonces, los gobiernos están para refrenar el mal y para castigar al malo. Ya vamos a seguir leyendo. Acuérdense que cuando Dios destruyó todos los seres humanos a través del diluvio, Él estableció el gobierno humano, así se le conoce como el gobierno humano. ¿Y por qué el Señor creó el gobierno humano? Para refrenar el mal. Hermanos, si no tuviéramos gobiernos ni autoridades, hermanos, nosotros viviríamos desenfrenadamente. Entonces el propósito de los gobiernos y de las autoridades es para refrenar el mal. Hermano, yo le aseguro, los que son mecha corta, yo le aseguro que muchas veces usted se abstiene de no darle un buen golpe a alguien porque sabe que esa persona que usted va a golpear se va a ir a quejar a la PNC porque ganas le sobran. Entonces, ¿usted por qué se refrena? Porque sabe que lo van a llevar al bote. Vaya, 10 minutos antes que comenzáramos el culto, me golpearon la camioneta.
Y yo salí tranquilo, el muchacho, yo le dije, ¿me lo golpeaste? Le dije, sí. Menos mal que la hermana Gladys me avisó. Yo ni cuenta me había dado. Y bueno, llegó y todo eso. Y rápido fue a parquear. Yo le dije a Manuel, anotémosle el número de placa, porque cuando se van, se pueden ir. Y con el número de placa ya le tronó, porque yo voy a poner la denuncia y lo comienzan a buscar y lo detienen donde sea. Él ya sabe, ya sabe. Entonces, no se corrió, se fue para allá. Y me dice, mire, me dice, ¿cómo vamos a hacer? Fíjese que solo fue un jovencito. Hermano, yo lo sé. Y le dije esto, mire, vaya, ¿cuánto crees que es lo justo? Yo aquí no te voy a desangrar. O sea, ahorita el culto, voy, ya quiero que arreglemos esto. Dame lo que creas que es justo, le dije. Entonces me dijo, $20. Yo le dije, mira, le dije, yo no te quiero ni entretener a ti, ni mucho menos porque ya voy a comenzar. Ay, dame $25, yo me quiero ir ya para la... El golpecito va a costar más, pero ahí estamos. ¿Pero por qué no se fue? Porque él sabe que lo va a ir a traer la policía. Y si no hubieran autoridades, ¿usted cree que se hubiera parado? Ahí nos vemos, me hubiera dicho. Entonces, los gobiernos, las autoridades están para refrenar el mal. Y número 2, están para castigar al malo. Hermano, si usted no ha hecho nada, tranquilo. Tranquilo. Aunque ahora yo siempre les he dicho, mire, hermano, lo que es del César, el César. Pero, hermano, las cosas que no se están haciendo bien, nosotros las podemos denunciar. Hermano, nosotros, porque seamos creyentes, no crea que nos vamos a quedar callados y nos vamos a agachar la cabeza. No, ya les voy a demostrar bíblicamente. Ya les voy a demostrar bíblicamente. Porque muchas veces las personas, como no saben, dicen, ese pastor solo metiéndose en política. Antes de hablar, tenemos que saber. Antes de hablar, tenemos que saber. Los pastores somos ciudadanos de los países donde vivimos. Yo soy ciudadano salvadoreño. Que el Señor me llamó a pastor es otra cosa, pero yo soy ciudadano salvadoreño y tengo derecho de expresarme y de expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y eso no es un crimen, porque vivimos en un país, hermano, que tenemos derecho de expresión. Tenemos derecho de expresión. Entonces, yo puedo decir que hay muchas cosas que el gobierno, nuestro gobierno está haciendo, que Dios lo ha puesto, muchas cosas buenas. Yo no puedo decir, hermano, porque sería de mi parte injusto decir que todo lo que ha hecho está malo. Mentira. Ha hecho buenas cosas, hermano. Hermano, para la pandemia, ¿quién va a hacer un hospital como el que tenemos? Y ahorita, como él dice, cuando no se roba, alcanza para todo. Gloria a Dios, digo yo así. Entonces, esperamos de que haya un hospital de eso allá en Santana. Hay hospital ahí en Chalate, haya otro, porque alcanza. Cuando no se roba, alcanza. Y hay otro en San Miguel. Claro que sí. Cuando no se roba, alcanza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La saturación, hermano, de los hospitales, que toda la gente viene a morir aquí a Rosales, que ya se está cayendo. Incluso vienen a Rosales de otros países, si usted no sabía. Vaya, entonces yo no estoy diciendo, ahorita el precio va comenzando, hermano. Usted sabe que en 4 años nadie va a arreglar nada, va a comenzar a caminar. Entonces sí está haciendo cosas buenas, pero hay cosas que no las está haciendo buenas. Entonces nosotros nos podemos expresar. No tenga miedo, o sea, nosotros, por el hecho que seamos creyentes, no crea que nos vamos a quedar callados y vaya pues. No, yo se lo voy a demostrar aquí. Aquí se lo voy a demostrar. O sea, aquí no es mi opinión. Le voy a poner ejemplos bíblicos. Entonces estamos hablando de los gobiernos y de las autoridades. Entonces el tercer punto de la segunda pregunta, que es para qué creó Dios los gobiernos y las autoridades, el tercer punto es para proteger al bueno, para protegerlo a usted, hermano, para protegerme a mí. Para eso están los gobiernos y las autoridades. Lo dice aquí la palabra del Señor. Versículo 3 de Romanos 13. Porque los que gobiernan no están para meterle miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si usted no quiere tener miedo a los gobernantes,
haga lo bueno, haga lo que es bueno. Y los gobernantes hablarán bien de usted. Hermano, cuando usted no ha hecho nada, tranquilo. Las mismas autoridades van a hablar bien de usted. Porque no tienen pero oiga lo que sigue aquí. Porque ellos estamos en el 13:4, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Y para beneficiarlos a ustedes. O sea, nosotros. ¿Quiénes son ustedes? A la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para nosotros, esta es la iglesia. Allá en Creta está dirigida la carta a la iglesia, a las personas que han tenido un encuentro con el Señor. A ellos está dirigido el mensaje. Entonces, hermano, Dios los creó con ese propósito. Número 1, para refrenar la maldad. Allá en Génesis, cuando Noé sale del arca, el Señor hace un pacto, capítulo 9 de Génesis. Entonces, ahí el Señor establece el gobierno humano. Y les dice ahí, usted lo medio a parafrasear, usted vaya a buscarlo ahí en su Biblia. Les dice que el que mate a otra persona, otro lo va a matar a él. Hermano, el Señor está haciendo un pacto. Él está diciendo, si alguien derrama sangre de un humano, otro va a derramar su sangre. ¿Qué le estoy diciendo? Ahí, hermano, esa era la pena de muerte. Entonces, hermano, acuérdese de que allá, en el principio, en el capítulo 3, el primer asesino fue un hijo de Adán. Y el que lo tuvo que juzgar fue el Señor. Le dijo, no, hoy no, yo voy a dejar los gobiernos para que se pueda refrendar. Entonces ellos ya, los hijos de Noé, ya sabían lo que había hecho Caín. Ellos ya no se iban a atrever así de querer matar al otro, porque sabía que si lo mataban, le iban a matar a él. Entonces, Dios está estableciendo ahí lo que se le conoce como el gobierno humano. Entonces, Él lo está estableciendo. Y aquí estamos viendo cuáles son las funciones de ellos. Entonces, ahora la tercera pregunta es, ¿podemos nosotros los cristianos pronunciarnos a nuestros gobernantes que Dios los ha puesto? ¿Podemos sí o no? ¿Podemos pronunciarnos a nuestros gobernantes que Dios ha puesto sí o no? ¿Podemos o no podemos? Sí, hermanos. Sí, nos podemos pronunciar. ¿Y cuándo es que nos vamos a pronunciar? Cuando ellos estén sacando leyes injustas. Y ya les voy a poner ejemplos bíblicos y ejemplos seculares. ¿Se recuerdan? Ahí en Éxodo, usted lo va a buscar en su casa, no ahorita. Se recuerda de que el faraón le da una orden a dos parteras. Creo que una llamaba Fua y la otra no sé cómo llamaba. Y les dijo así, cuando atiendan a las egipcias, vean si es varón y hembra. Si es hembra, déjenla. Si es varón, mátenla. Le pregunto a usted, ¿era una ley justa esa? Le hicieron caso al faraón, no estamos hablando de un presidente, estamos hablando de un emperador, del primer emperador mundial. Le hicieron caso. Las parteras, no. ¿Y quién había puesto al faraón? Dios. ¿Y le hicieron caso a las parteras? No. ¿Por qué? Porque era una ley injusta. Y dice la palabra del Señor, no yo. Dice que Dios se agradó de eso, dice. Así dice. Y las premió con muchos hijos. Así dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Entonces nos podemos pronunciar sí. ¿Cuándo?
cuando las leyes de un país donde nosotros vivimos son injustas. Va a ser el primer ejemplo en el Antiguo Testamento. El ejemplo en el Nuevo Testamento, usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 4. Pedro y Juan acaban de sanar al paralítico que se ponía ahí en la puerta de la Hermosa. Y los otros, los gobernantes, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los ancianos del pueblo, ahí estaba el gobierno israelita. Y ellos sabían que lo que habían hecho era una señal. Y ellos dijeron, si estos siguen haciendo estas señales, todos van a creer. Entonces los capturaron y los metieron preso. ¿Por qué? Porque andaban predicando y andaban sanando a las personas en el nombre de Jesús de Nazaret. No en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces se reunió el concilio ahí y los mandaron a llamar. Como sabían de que el pueblo, hermano, habían visto que lo que ellos hacían no era obra de humano, era obra de Dios. Entonces el pueblo estaba con ellos. Y ellos sabían que si ellos los dejaban presos, el pueblo se iba a amotinar. Entonces le dijeron así, ahí lo puede leer en la noche. Le dijeron a Pedro y a Juan, vaya, los vamos a dejar ir, les dijo. Pero ya no queremos que ustedes sigan hablando en ese nombre. Les hicieron caso. Les hicieron caso. No. Y oiga, y esto sí se lo voy a leer. Está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice la palabra del Señor ahí. No lo busque, solo se lo voy a leer. 4:18. Y llamándolos, estamos hablando de Pedro y Juan, les intimaron, esa palabra es, les ordenaron que en ninguna manera hablase ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, ¿a quién? A los gobernantes, a las autoridades. Les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué le estaban diciendo a ellos? Los gobernantes, ya no hablen de Jesús. ¿Qué les había dicho el Señor a ellos antes de que el Señor ascendiera a la diestra del Padre? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y Pedro le dice, Pedro Chuñas, pescador, del vulgo, dice la palabra de Dios, no podía leer ni escribir. Y le estaba diciendo, ¿cómo les vamos a hacer caso? ¿Cómo les vamos a hacer caso a ustedes? Si es el mismo Dios que nos ha dicho que hagamos esto. Entonces, a eso, hermano, que yo le estoy diciendo, se le conoce como desobediencia civil. A eso. Pues ya le voy a contar una historia secular. La desobediencia civil, hermano, es cuando usted se pronuncia sin violencia. Porque los apóstoles no hicieron ninguna violencia. No agarraron armas, nada. Solo le dijeron, nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque las leyes eran injustas. Entonces a eso se le conoce como desobediencia civil. La desobediencia civil es cuando alguien se pronuncia sin violencia en contra de las leyes injustas de una nación. Vaya, ahora yo les voy a hacer una pregunta. Espero de que ustedes por lo menos sepan un poquito de historia, hermano. Sí. ¿Ustedes saben quién es Martin Luther King Jr.? Levanten la mano los que conozcan a Martin Luther King Jr. Levanten la mano. Vaya, entonces vaya a buscarlo, le voy a dar esa tarea. Martin Luther King Jr.
fue contemporáneo con Kennedy. A Kennedy lo mataron un año antes que yo naciera. A Martin Luther King Jr., pastor bautista, lo mataron después. Ya le voy a explicar por qué. Acuérdese de que en esa época, o sea, se le conoce como segregación de morenos. O sea, habían leyes injustas ahí en Estados Unidos, terrible, hermano. Los morenitos, los afrodescendientes, ¿sí? Los morenitos no podían ir a comer donde ellos quisieran. Habían restaurantes para blancos y restaurantes para morenos. Obvio, hermano, obvio, que ahí con los blancos eran de lujo, los atendían bien. Y los, ¿cómo se llama? A los negritos, changarritos. Usted iba en el bus y era negro, iba sentado en el bus y entraba un chelón ahí al bus. Usted se tenía que levantar y darle el puesto al chelito. Les pregunto, ¿eso era justo? Vaya. Otra cosa, no habían universidades para los morenos, no habían, solo universidades para los chelitos. Entonces, la misma Constitución decían de que todas las personas podían tener educación en cualquier nivel, pero ellos estaban quebrantando las leyes, porque en las universidades solo ¿cómo se llama? Aceptaban blancos. Y una vez cuando una morena iba en el asiento y vio que venía un hombre blanco, y ella dijo, no me voy a levantar. Hermano, el no hacer eso era inmediatamente, llamaban a la policía y la llevaban presa. Y la morenita se quedó, sabiendo eso, se quedó. La agarraron a la fuerza, la bajaron, pararon a la policía y se la llevaron presa. Pero no le quiso dar el asiento. Eso fue una bomba, hermano. Y de ahí otra muchacha dijo, tengo derecho a estudiar. Y se fue a la universidad y no la dejaron entrar. Se puso el rector de la universidad y no la dejó entrar. Hermano, comenzó una bomba ahí, hermano. Y aparece Martin Luther King Jr., pastor bautista, y comienza a manifestarse de una manera pacífica. Y llegaban, porque ellos pacíficamente, sin armas, sin nada, manifestándose en contra de esas leyes injustas. ¿Y qué es lo que cree que hacía el gobierno? Mandaba a llamar los bomberos con las mangueras a toda presión. Se las dejaban ir a los hombres, niños, a ellos no les importaba nada. Los agarraban con palos, los golpeaban. Ellos estaban pronunciándose pacíficamente. ¿En contra de qué? De esas leyes injustas. Y Martin Luther King iba ahí. Y un día yo voy a entrar y entró a un restaurante y pidió un restaurante de blancos y lo capturaron y lo metieron preso. Y lo sacaron y volvió a pronunciarse. Hermano, era un pastor bautista. Entonces, como fue una presión a nivel mundial, hermano, hubo una manifestación terrible de morenos y también blancos, porque varios blancos lo apoyaban. Y él se manifestó enfrente del Capitolio, enfrente de la Casa Blanca. Hermanos, si llegaron más de 1 millón de personas. Y él dijo esto, mire, son palabras memorables para que usted tenga una idea. Lo que impactó en el mundo. En 10 de enero está el día de Martin Luther King Jr. Imagínense cómo impactó. Y él dijo así, mire hermano, antes del año 64, estamos hablando de hace 60 años, yo tengo un sueño, dijo, en su discurso, yo tengo un sueño. Dijo, y ese sueño es de que uno de nosotros llegue a ser presidente, dijo. Profetizó. Profetizó. ¿Sabe quién fue el primer presidente moreno de Estados Unidos? Barack Obama.
se pronunció y hubo un acuerdo que todas esas leyes iban a quedar abrogadas. Cuando bajaban a los negritos, oiga esto, hermano, cuando bajaron a los negritos de los buses, dijeron los negritos, en protesta, no nos subimos a ningún bus. Y todos caminando para sus trabajos. Y los buses vacíos. Las empresas estaban quebrando. Las empresas le llegaron a avisar, a decirles que ya no. O sea, el presidente le dijeron, gracias hermano, al presidente de que arreglara la situación. Entonces Kennedy comenzó a hacer las paces, comenzó a firmar él y a derrogar, hermano, todas esas leyes injustas. ¿Y sabe qué sucedió con Kennedy? Porque había oposición. Lo mataron. Ahí la historia cuenta de que lo mandó a matar Fidel Castro. Es mentira. Le voy a decir algo, hermano, que usted tiene que estar pendiente. Los gobiernos, hermano, manipulan la información. Ellos lo hacen oír a usted y a mí lo que ellos quieren que nosotros oigamos. Ellos manipulan. Usted sabe que ¿cómo se llama? Los noticieros, los periódicos y todo lo que nosotros tenemos aquí, hermano, eso es de arena. Y ellos pueden poner cosas ahí porque ellos lo han utilizado también para sus propios fines. Pero ahora, hermano, usted sabe que el gobierno actual, ahí, mire, hermano, a través de las redes sociales, está pasando información de la que ellos quieren que usted oiga. Por eso usted, hermano, Dios nos ha dado, mire esto, mire, el intelecto, para que nosotros podamos ver lo que se está viendo, lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Y nos podemos pronunciar, sí, pero eso puede tener un costo. Eso puede tener un costo. Mataron a Kennedy porque él firmó que los negritos tenían derecho de sentarse, porque pagaban igual que un blanco en los buses. Ellos tenían derecho de ir a un restaurante, porque ellos pagaban, no iban a velar, no iban a fiar. Ellos tenían derecho de ir a una universidad. Entonces él la firma, ¡pum!, lo mataron. Y continuaron porque algunos blancos aceptaron eso y otros no. Y siguieron las protestas pacíficas. Hermano, si no estoy mal, ni un año había pasado de la muerte de Kennedy cuando ya habían matado a Martin Luther King. Pero eso, hermano, dejó frutos. Dejó frutos, hermano. La muerte de Luther King no fue en vano. No fue en vano. Dejó frutos. Y hoy, los nietos, sus bisnietos, ahora no pasan lo que él pasó. Ahora son personas libres. No podían votar. Vaya, ahora sí podemos ir al pasaje aquí, que nos toca en esta noche. Y dice ahí la palabra del Señor en Tito, capítulo 3 y versículo 1. Recuérdales, ¿a quiénes? A la iglesia. Se lo voy a leer en la lenguaje actual. Dice la lenguaje actual en Tito, capítulo 3, versículo 1. A los hermanos de la iglesia de Creta, recuérdales que deben de obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Oiga lo que está diciendo, recuérdales. ¿Quién era el emperador ahí en esa época? Nerón. ¿Y usted cree que Nerón era una blanca palomita, hermano? Vaya a la historia y averigüe quién era Nerón. Nerón fue el que mató a Pablo. Nerón fue el que mató a Pedro. Nerón era un psicópata. Pero aquí está diciendo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, recordarle a los hermanos de allá del tabernáculo de la Matepec. Dice ahí, recordarles ahí a los hermanos de la Matepec, recuérdales que deben de obedecer a los gobernantes.
¿Le debemos de obedecer a los gobernantes? Sí. Pero cuando ellos están actuando justamente. Es lo mismo esto, mi hermano. Dice allá en Efesios, es lo mismo. La mujer esté sujeta a su marido. Así dice Efesios. Y la mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. Pregunto. En todo lo bueno sí, pero en todo lo malo no. Es lo mismo. ¿Nosotros le tenemos que obedecer al gobierno? Claro que sí. ¿A las autoridades? Claro que sí. Cuando ellas estén haciendo lo bueno. Volviendo al ejemplo de los esposos, ¿cómo una mujer le va a obedecer a su esposo cuando le diga, mira vieja, vos ya aburrís ahí en el Taber de la Matepec, así que hoy nos vamos a ir al Willis, oís, alistate, ponete las chanclas, las más nuevas, y nos vamos para el Willis? Yo le pregunto a usted, ¿le va a obedecer a ese viejo panzón? Yo ya no tengo panza. Entonces, hermano, ¿cómo le va a obedecer? Igual va lo contrario. ¿Cómo el esposo se va a someter a la esposita linda, chula, preciosa, si le está diciendo cosas que no se deben de hacer? ¿Cómo? Es lo mismo, hermano, aquí. Entonces dice aquí la palabra del Señor, versículo 1 del capítulo 3. A los hermanos de la iglesia del Taber Matepec, recuérdales que deben de obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país, o sea, El Salvador. Recuérdales también que deben ser obedientes en todo lo bueno, en todo lo que el gobierno esté haciendo bien, y estar siempre dispuesto a hacer el bien. Y estar siempre dispuesto a hacer el bien. Hermano, eso es lo que quiere decir, bueno, le lo voy a leer en la Reina Valera, dice, y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso, hermano? De que cuando un gobierno esté haciendo las cosas bien, hay que apoyarlo, hermano. Hay que apoyarlo. Hay que obedecerle. Usted sabe, hermano, de que aquí teníamos un índice de personas que no sabían leer ni escribir, altísimo, altísimo. Y dijeron ellos que querían voluntarios para ir a enseñar a leer a los niños que no podían leer, a los adultos que no podían leer. De los que estamos aquí, ¿quién no puede leer? Levante la mano. Gloria a Dios. Todos podemos leer y escribir. Y le voy a decir algo, y da pena lo que le voy a decir, pero es cierto. La mayoría que fueron como voluntarios a enseñarles a otras personas a leer y escribir, no eran cristianos. No eran cristianos. Entonces, si nosotros estamos viendo que nuestros gobernantes están haciendo las cosas bien, entonces hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Hay que obedecerlos, hermano. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero cuando ellos estén haciendo cosas que no están bien, o sea, no los vamos a apoyar. No los vamos a apoyar. Y aunque nos vengan a decirlo, no los vamos a apoyar. Y no tenga miedo. O sea, usted tiene derecho a expresarse lo que le parece o lo que no le parece. Quizás lo que yo estoy diciendo ahorita, quizás a alguno de ustedes no les parece, pero yo respeto su opinión. Espero de que usted no se moleste conmigo y respete mi opinión. Bueno, no es mi opinión, hermano, es la palabra del Señor. No es mi opinión, es la palabra del Señor. Entonces, hermano, ya para ir concluyendo, vamos a obedecer a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, sí, cuando sus leyes sean justas. Y cuando no sean justas, no les vamos a obedecer. Y cuando estén haciendo las cosas bien, los vamos a apoyar. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos, Señor, te damos gracias
por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos capacitas para saber lo que tenemos que hacer. Cuando estamos viviendo en alguna nación, digo en alguna nación para los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, porque en este caso estamos hablando de aquí del Salvador, pero puede ser que usted nos esté viendo allá en Guatemala, nos esté viendo en Argentina, en Chile, no sé en cuántos países. Pero la palabra del Señor nos anima a que nosotros podamos obedecer a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades, porque ese es el deseo de Dios. Dios los estableció a ellos. Pero hemos visto a través de la palabra, a la luz de tu palabra, Señor, de que cuando las leyes son injustas, no lo vamos a obedecer. Pero cuando son justas, sí, lo vamos a obedecer. E incluso no solamente lo vamos a obedecer, lo vamos a apoyar en los proyectos que ellos estén desarrollando en el país donde vivimos. Y así, en esta actitud de oración, preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Tal vez este mensaje quizás lo ha sentido un poquito diferente. Yo le digo de que no es diferente. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Es Dios quien dejó esto que hoy hemos estudiado. Así que yo lo animo a usted, donde quiera que esté, a que puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Recíbalo, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, y Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Repita conmigo esta breve oración. Diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dámele un fuerte aplauso al Señor.